Por si las moscas, vamos a hablar de las elecciones en Venezuela que se celebran mañana domingo. Toda América Latina tiene puestos los ojos en este proceso político, debido a que Venezuela está unida en un doble proceso, una doble crisis política y económica, con un éxodo venezolano que es muy complicado también. Para hablar de estos temas me acompaña Gisela Cossack, que es profesora del TEC de Monterrey, editora de la revista Letras Libres, además de venezolana. Gisela, muchísimas gracias por estar aquí en este programa. No, muchísimas gracias a ti por la invitación. Oye, Gisela, un gran placer. ¿Qué es lo que está en juego este domingo? Bueno, lo que está en juego este domingo es nada más y nada menos que la superación de la peor dictadura que ha tenido América Latina en los últimos 50 años. Sí, dime cómo es que Venezuela se fue hundiendo en este sistema dictatorial. Creo que el inicio digamos, en la raíz del sistema dictatorial viene primordialmente en la naturaleza militar de la Revolución Bolivariana. A diferencia de otros movimientos de la Marea Rosa que ocurrieron en la primera década de este siglo, la Revolución Bolivariana siempre estuvo marcada por su liderazgo militar, encarnado, por supuesto, en Hugo Chávez. Pero además hay una particularidad que también define a este régimen con respecto a otros regímenes de izquierda de la región, que es un Estado en el que confluye el poder militar, el poder político y el poder económico. El 95% de la renta era renta petrolera. Por lo tanto, el Estado tuvo un poder ilimitado que por demás se lo da a la población al darle una mayoría absoluta que le permite ir a una asamblea constituyente y negar al 40% de la población a través de un sistema, se llamó en aquel momento quino electoral, que es simple y llanamente un juego de mayoría-minoría, donde el que saca más votos se queda con todo. Con todo. ¿Ok? Y eso no permitió que aquellos que no votamos por Hugo Chávez tuviéramos representación en esa asamblea. Entonces, esta confluencia de factores, además de la popularidad del líder carismático Hugo Chávez, absolutamente real, una renta petrolera altísima, la más alta de la historia venezolana, una oportunidad de oro que perdimos. La Revolución Bolivariana llegó a manejar, para el año 2013, había manejado $1 millón de millones de renta petrolera. Y esa renta calcula cálculos de politólogos como Nick Evans, que fue chavista, y otros economistas del país. $300.000 millones de esa cantidad desaparecieron en corrupción. Y la estructura que monta el Estado revolucionario es una estructura completamente clientelar. Al bajar los precios del petróleo, ya en la segunda década de este siglo, y ya sentirse las consecuencias de un modelo económico que había quebrado la economía privada venezolana, y además había empezado a quebrar las empresas del Estado por simple y pura ineptitud, como ocurrió con PDVSA, una de las más importantes empresas petroleras del mundo, que hoy en día está absolutamente postrada. Bueno, ¿y qué pasa, digamos, del paso de Hugo Chávez de una vez que muere a Maduro? Una vez que muere Hugo Chávez, la economía precisamente está quebrada porque hubo un enorme esfuerzo económico de carácter clientelar, como lo reconoció el ministro de Economía de Hugo Chávez, Jorge Giordani, para ganar las elecciones. Después de eso se suponía que se iban a enderezar las cargas, pero tales cargas no fueron enderezadas. Entonces se unieron la baja de la renta petrolera con una pésima gestión económica y, por supuesto, los arrestos tiránicos de Nicolás Maduro, que desconoce en el año 2015 una elección parlamentaria donde la oposición unida arrasa. Ese parlamento, a ese parlamento se le retiraron todas las atribuciones que le da la Constitución de Venezuela y, bueno, comienzan unos procesos represivos que, aunque ya habían comenzado con Hugo Chávez, fueron de una profundidad y extensión, que es lo que en este momento tiene a Venezuela con una acusación de crímenes de lesa humanidad. ¿Qué pasa en el ámbito económico? Actualmente Venezuela es uno de los países que tiene la inflación más alta en el mundo y tiene una crisis económica ya de muchos años
que ha provocado el éxodo del cual hablaremos después, pero en fin, ¿cómo se fue hundiendo y cuál es la situación económica? Venezuela tuvo una reducción del 75% de su Producto Interno Bruto, que los economistas del mundo se quedan abismados porque además no es un país en guerra. Claro. Bueno, un país que tiene una guerra del Estado contra la población, pero básicamente no es un país en guerra. Entonces, a partir del año 2015 se empiezan a tomar una serie de medidas de controles de precios, de control de cambio, etcétera, etcétera, que quiebran la economía de la población, y es ahí cuando comienza el punto del que hablaremos después, el éxodo. Pero es muy importante, Guillermo, aclarar lo siguiente. Se suele decir, yo se lo he oído a dirigentes de izquierda del continente, que el problema económico de Venezuela son las sanciones impuestas desde el año 2019 el papel de por diversos países. Bueno, yo tengo que desmentir esa afirmación porque la crisis económica de Venezuela entre 2015 y 2019 fue absolutamente pavorosa, y precisamente en esa época es que se da la hiperinflación, porque se empieza a emitir dinero en el Banco Central para, digamos, pagar sueldos, salarios y sostener la estructura clientelar del gobierno. En ese momento quiebra, digamos, la sociedad y el Estado, y el gobierno se vio obligado a liberalizar la economía. Después de criminalizar el uso de los dólares, el dólar es la verdadera moneda de Venezuela. A partir de esa liberalización, después de la pandemia, entonces empieza a bajar la inflación. Pero la reducción de la inflación está relacionada con que los sueldos y salarios son prácticamente inexistentes. Voy a poner un ejemplo. Yo soy profesora titular de la Universidad Central de Venezuela, que es el equivalente, y yo quisiera que lo fueran en todo sentido, de la UNAM. El sueldo de un profesor de esa institución, el caso mío, que soy profesora titular, tengo doctorado, publicaciones, etcétera. Oigan bien, $50 mensuales. Estoy mirando hacia el televisor, voy a mirar. $50 mensuales. Así es que entonces la inflación se ha mantenido. El caso, por ejemplo, de las pensiones. En el caso de Venezuela, las pensiones de retiro están igualadas al sueldo más bajo. Y no hay figuras como el Afore, ni esas figuras que hay en otros países. Entonces, la pensión son 130 bolívares fuertes. Eso es el equivalente actual de $3 mensuales de pensión. Venezuela vive de las remesas, de gente que tiene 3 y 4 trabajos, de un esfuerzo notorio además por disminuir la proteína, disminuir los alimentos. Los niños van 2 veces a la semana a la escuela. Es decir, un caso realmente increíble de quiebra de una potencia petrolera. Y luego está no por motivos ecológicos, además. Está este tercer fenómeno que es, digamos, que explica, digamos, el momento actual, que es que Venezuela ha tenido un éxodo de venezolanos que se parece a países en guerra. Es decir, solamente Siria, países que están en guerra tienen esa cantidad de gente que abandona su país. ¿Desde cuándo está este fenómeno y de qué tamaño es? El momento en que viene la gran ola migratoria, porque por supuesto que había migración, pero era la migración profesional. Bueno, la gente sentía que la inseguridad, los problemas económicos, etcétera, etcétera, bueno, le empujaban a buscar horizontes mejores y aprovecharon las nacionalidades de sus padres, etcétera, su cuestión profesional y se fueron. ¿Cuándo viene el éxodo que, por ejemplo, aquí en Ciudad de México se evidencia en esa cantidad de migrantes que a veces están bajo los puentes, cerca de las alcaldías, cerca de las estaciones de autobús? Personas que están en la pobreza y que han venido incluso caminando y cruzando la selva del Darién. ¿Cuándo comienza ese fenómeno? Ese fenómeno comienza en el año 2016, que fue el año, te voy a poner un ejemplo personal, que yo, junto con mi esposa, decidimos emigrar. Estuvimos toda una tarde, estuvimos todo un día buscando un pollo. Porque incluso cuando se tenía el dinero, no se conseguía la comida, no se conseguían los medicamentos. Clásico estado que está como en guerra y entonces no hay comida, no hay nada. Ahí fue que decidimos emigrar. Pero bueno, nosotros emigramos en avión, ilegalmente, porque, digamos, tuvimos esa posibilidad. Pero hay gente que simplemente
sale corriendo porque además no solamente hubo la pobreza, la falta de oportunidades, el convertirse en un país más pobre que Haití, esa cantidad, la hiperinflación espantosa. No había transporte público, entonces había unos camiones que ellos llamaban perreras que llevaban a la gente, una cosa feroz. También hubo unas operaciones que se llamaban operaciones de liberación del pueblo, que entraban a saco en los barrios más populares. Ponte tú, una Iztapalapa en Caracas, por darte una idea. Tepito, lo que sea, y entraban a saco, ¿okay? Y mataron a gente joven. Todas estas operaciones era porque había paramilitares colombianos que iban a desestabilizar el Estado, etc. Y, bueno, simplemente mataron a hombres jóvenes. Mataron personas, las metían presas, les robaban la comida, etc. Una cosa de una enorme crueldad. De hecho, el primer informe de Michelle Bachelet, en el año 2019, si mal no recuerdo, sobre todo ese prontuario que tiene la Revolución Bolivariana en relación a los derechos humanos, Michelle Bachelet describe en su primer informe en 2019, que esto sensibilizó a mucha gente de izquierda, los horrores que se cometieron, entre los que ella incluye esas operaciones de liberación del pueblo y además unas fuerzas de acciones especiales, la FAES, que el Consejo de Bachelet, posterior a este informe que te estoy diciendo, fue disolverlas, porque esas fuerzas de acciones especiales cometían crímenes tremendos. Entonces, el éxodo, digamos, entre la crisis económica y la violencia del Estado. Violencia de Estado contra la gente que protesta, violencia, y además esa violencia de Estado, ¿okay? Eso lo ha descrito muy bien Provea, una organización venezolana, lo ha descrito muy bien Rafael Uzcategui, que tiene un artículo en Letras Libres sobre ese tema, como esas operaciones represivas eran una forma de control social. Mira, no vayas a protestar por la falta de agua, por la falta de comida, porque se te va tu gente, porque te mueres en los hospitales. Es decir, fue cuando empieza la base social del chavismo a resentirse profundamente de aquella situación, y la respuesta ya no solamente fue ir contra estudiantes, contra profesionales, etcétera, sino también ir contra esa base social. Tenemos que hacer un corte aquí. Te propongo que en la otra mitad hablemos propiamente de las elecciones. Y la pregunta te la hago de una vez, es ¿por qué que siempre ha habido elecciones en Venezuela? Es decir, Maduro sí ha sostenido elecciones como una manera de legitimarse, claro. Ahora son distintas. ¿Qué es lo que hace que este proceso en particular sea distinto? ¿Te parece bien? Sí, sí, claro. Muy bien, pues nosotros regresamos después de este corte. No se vaya. ¿Qué poder judicial tenemos y qué poder judicial queremos? ¿Los ministros, magistrados y jueces deben ser electos democráticamente? ¿Se puede reformar la justicia en México para que sea realmente pronta, expedita y gratuita? ¿Es necesario que en el poder judicial se evalúe el desempeño, eficiencia y eficacia de los jueces? Participa en los diálogos nacionales de las reformas constitucionales al poder judicial. El cine. La COFESE trabaja para que exista más competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que más te conviene. Yo prefiero la aerolínea que me da los mejores precios. A mí me gusta la aerolínea en la que puedo llevar mi equipaje sin pagar extra. Yo viajo con la aerolínea que tiene el mejor trato. Me gusta que me consientan. Con competencia, tú eliges. Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita COFESE.mx. Por si las moscas, estamos de regreso. Soy Guillermo Sorno. Hablo con Gisela Acosa, que ya es venezolana, es editora de la revista Letras Libres y también profesora del TEC de Monterrey. Gisela, te preguntaba qué es lo que hace que estas elecciones en particular sean distintas cuando ha habido otros procesos electorales en donde pues, no habíamos prestado atención. Bueno, la diferencia fundamental es que al chavismo perder toda su base social y la oposición venezolana lamentablemente
cuenta con varios fracasos. La población queda en un estado de enorme orfandad política. La población de todos los sectores e ideologías queda en una enorme orfandad política y en ese momento, voy a usar una expresión, muy coloquial, pero se junta el hambre con las ganas de comer. Es decir, se empieza a construir un liderazgo a lo largo de 20 años. Ese liderazgo es el de María Corina Machado. María Corina Machado, durante esos 20 años, construye una carrera política accidentada en términos no solamente de la oposición que recibió las persecuciones, hasta golpes recibió cuando era diputada, sino que además su condición de mujer ha sido un grave inconveniente en su carrera política que ella ha sorteado a punta de trabajo, a diferencia de otras lideresas políticas de la región. María Corina Machado no tiene ninguna tutela masculina. Al contrario, ha sido precisamente oponiéndose, digamos, a esas dinámicas que ha habido dentro de la oposición, que han sido dinámicas evidentemente machistas. Ella empieza a construir un liderazgo desde las bases, empieza a recorrer todo el país, recorriendo todo el país en sus carros particulares, etcétera, porque no podía tomar aviones, es decir, enfrentaba una serie de inconvenientes para circular por Venezuela y además de eso no puede viajar al exterior. Una de las cosas de ese liderazgo, de las cosas más importantes, digamos, de ese liderazgo, fue haber hablado con una verdad que, discutible o no, la población toma como verticalidad, es decir, como honestidad, como sinceridad. Yo le reconozco a María Corina Machado, a quien respeto profundamente además, que detectó ya en los años 2013-2014, María Corina Machado decía, es un régimen autoritario y dictatorial en un momento en que precisamente se trataba todavía de un autoritarismo competitivo, es decir, un autoritarismo que es respaldado por los votos de la población. Claro. A partir de 2015 eso cambia. La oposición venezolana se ve disminuida en su victoria parlamentaria. Después de eso, bueno, viene el gobierno interino de Juan Guaidó. Cosas muy difíciles de aceptar y de entender para digamos, alguien que no esté en Venezuela. Pero lo importante es que ella va formando este capital político desde las bases de la población. El último pueblo de Venezuela, el último caserío, el último lugar que se supone que no tiene mayor importancia política, en un contexto donde los medios de comunicación han desaparecido, pero en masa, y por lo tanto la revolución maneja la comunicación. Es decir, si usted quiere ver radio o televisión en Venezuela, en gran parte del territorio, usted solo se va a encontrar con, por supuesto, lo que el chavismo, el chavomadurismo difunde, la verdad de Estado que difunde. Por supuesto, durante la etapa donde el Internet falló tanto, pues bueno, fue prácticamente un control absoluto, pero afortunadamente las comunicaciones ahora permiten una apertura mayor, un mensaje de texto, un WhatsApp, etcétera. Cuando se construye este capital político, la oposición decide participar en esta justa electoral, sabiendo, por supuesto, que las condiciones son injustas, que se trata de una elección no competitiva, pero que hay que participar porque si no, Nicolás Maduro se queda 6 años más. Vamos a apostar por esta oportunidad y deciden efectivamente acudir a elecciones. Escogen un mecanismo que son las elecciones primarias, que fueron absolutamente obstaculizadas por el gobierno nacional. Y para sorpresa de todos, arrasa María Corina Machado con el 95% de los votos en unas elecciones básicamente artesanales, porque uno de los tantos obstáculos del fraude continuado del gobierno nacional es no permitir que se utilizara, digamos, la infraestructura electoral del país. Una vez que gana María Corina Machado esas primarias, comienza lo que se ha llamado, le llaman varios analistas, el fraude continuado. ¿Qué es el fraude continuado?
Bueno, lo primero es, la gran ganadora es María Corina Machado. Eso causa pánico dentro del gobierno porque no se lo esperaban. Lo que se esperaban era nosotros con nuestra maquinaria y un candidato más o menos débil podemos manejar la situación, pero un candidato con esa legitimidad es mucho más difícil que vencer. Por lo tanto, no le vamos a permitir la participación en las elecciones y eso es lo que ocurre. Entonces dicen nada, si no le permitimos la participación, si no le permitimos hacer abiertamente campaña, ni tienen recursos y le impedimos la libre movilización por el territorio, la oposición va a ir cediendo terreno y eso, por supuesto, estimula la abstención. Quiero detenerme aquí porque es muy intrigante cómo detienen a María Corina Machado, pero digamos su coalición entra en la boleta. A eso quiero ir. Pero antes quería preguntarte sobre la personalidad de María Corina. Entiendo que, pues es una mujer, digamos, con un pensamiento muy neoliberal, es decir, incluso ella ha dicho que admira a Margaret Thatcher, y, entre otras cosas, pero tal vez lo más importante no son esas ideas políticas, sino hay una especie como de personalidad muy carismática y de una campaña que ella me parece que ha hecho de manera muy... también muy popular, que es estas campañas de reunificación, en donde ella logra conectar con este problema del éxodo venezolano, con los venezolanos que están ahí, con los venezolanos que están afuera, y esto es lo que le ha convertido en un personaje popular. ¿Me equivoco? María Corina Machado ha tratado a la gente como gente, no como estómagos ambulantes a los que hay que satisfacer. Seres con necesidades básicas a los que hay que satisfacer, sino ha apelado al afecto y por lo tanto a la decisión, y eso es muy poderoso. María Corina no es neoliberal y eso hay que aclararlo porque la palabra liberal ahora es sinónimo de neoliberal y eso no es cierto. Ella es liberal de centro, es decir, son liberales que le dan un papel importante a la empresa privada dentro, digamos, de la organización del Estado y los bienes públicos, es decir, para la provisión de bienes públicos, pero existen los bienes públicos, es decir, salud, educación, infraestructura, etcétera. Por lo tanto, no es neoliberal. He ahí uno de los problemas que tiene María Corina. María Corina es la líder no tutelada por varones que todas las feministas queremos, pero las feministas no la quieren. ¿Por qué? Porque efectivamente mis compañeras feministas piensan que María Corina es de derecha. Le han comprado el discurso al gobierno nacional y eso es profundamente lamentable porque Venezuela ahorita tiene un liderazgo femenino absoluto que se lo han ganado las mujeres a pulso, muchas veces contradiciendo a sus propios partidos políticos. Entonces, yo esperaría, por ejemplo, que el gobierno de Claudia Sheinbaum tuviera muy claro lo que significan el ascenso de los liderazgos femeninos en la región, ahorita que es la mujer más poderosa del hemisferio, a menos que gane Kamala Harris. Claro. ¿Okay? Entonces, eso es importante porque creo que el feminismo está perdiendo uno de sus grandes poderes, que es la pluralidad. Tenemos una gran líder. Ahora, si entonces... Yo no soy neoliberal, he sido feminista, activista LGBT, etcétera, etcétera. Los liberales están completamente de acuerdo con el feminismo y con el activismo LGBTQ. Porque además la izquierda no me va a decir, y mucho menos la izquierda estilo Lula, que todas las bases de la sociedad están de acuerdo con su ideario. Bastante que Lula ha tenido que negociar, por ejemplo, con los evangélicos y por lo tanto ha retrocedido el tema del aborto, pero a él no se le dice nada porque él es de izquierda y todo lo de izquierda se perdona. Bueno, vamos a retomar el punto en donde... con el perdón. A tomar el punto en donde Maduro, digamos, y toda la estructura del Estado hace a un lado a María Corina, le impide la participación en este proceso electoral, pero por un asunto que la verdad no acabo de entender, esa coalición entra en la boleta. ¿Cómo fue este proceso, digamos, en el que se metió? Precisamente, la razón por la que el gobierno venezolano hace elecciones es porque piensa que las va a ganar. Y ahora se da cuenta de su equivocación. Pero realmente hace elecciones por eso, no porque tenga ninguna vocación democrática. Es un intento de legitimación de puertas adentro, es decir, legitimación frente al propio chavismo.
que tuvo una cantidad de victorias electorales hasta la muerte de Hugo Chávez. Por lo tanto, hay que permitir que haya un contendor. Ese contendor no puede ser Corina Yoris, que era la persona a la que María Corina iba a cederle su lugar. Por lo tanto, Manuel Rosales, gobernador del Zulia, se inscribe para no perder la oportunidad de enfrentar a Nicolás Maduro. Al mismo tiempo, la Mesa de la Unidad Democrática, con esa tarjeta, inscribe a lo que se llama un candidato tapa. El tapado, que viene, por supuesto, del gallo tapado, ¿no? Ese tapado es Edmundo González Urrutia, un operador político muy importante de la plataforma de la Unidad Democrática. Ahora bien, no se pensaba que él podía aceptar. Esa fue la otra carta del gobierno. Él no va a aceptar. María Corina Machado lo convence de que acepte. El gobierno dice, bueno, nada, no va a poder transferirle su popularidad. Sí. Lo hizo, porque el problema no es simplemente la figura de María Corina Machado, así sea un liderazgo formidable, carismático, de esos que salen muy pocas veces y que contradice el hecho de ser liberal, por cierto. Ese tipo de liderazgo, de alguna manera, pues, no es tan racional como se podía esperar de un liderazgo liberal. Pero pudo transferírselo porque es evidente que se trata de inconvenientes que pone el gobierno nacional para impedir una victoria de la oposición. Por supuesto, se va construyendo día por día todas las encuestas importantes que antes daban de ganador al gobierno, es decir, son las mismas que daban de ganador al gobierno en otras épocas, dan como ganador a González Urrutia. Por supuesto, toda la maquinaria electoral del gobierno está en contra de todo este proceso, pero los votos los tiene la oposición sin duda alguna. Nos queda un minuto. Esto pende de un hilo y cualquier resultado creo que va a ser muy problemático. Ya sea si gana la oposición, no sabemos cómo va a responder el gobierno, Así pero es. si gana el gobierno, eso va a provocar una crisis tremenda dentro de Venezuela. En pocas palabras, ayúdanos a entender este momento de qué es lo que va a pasar mañana. Si no gana la oposición venezolana, Venezuela entra en la catástrofe definitiva. Todos los gobiernos de la región tienen que entender, como lo entendemos los venezolanos que estamos fuera y dentro del país, que la revolución bolivariana no puede continuar en el poder. Tiene que reciclarse desde el punto de vista democrático y participar en la política, pero no puede continuar en el poder. Esa es la única manera de entender este proceso. Tiene que abrirse una negociación y constantemente se le está diciendo al gobierno que haya apertura para negociar. Una gran líder venezolana de Elsa Solórzano le dijo a Nicolás Maduro, Nicolás, no te vayas a dormir el lunes porque tenemos que hablar. Efectivamente, hay que abrir una negociación. Por supuesto, hay gravísimos riesgos de violencia, pero no hay manera, como hay, por ejemplo, algunos que piensan que Nicolás Maduro significa la estabilidad. Bueno, si estabilidad significa reinar en las cenizas, muy bien. Eso podría ser, pero no es este el caso. Si se quiere una transformación de la situación y que no haya una ola migratoria terrible, que ha despertado además la xenofobia de la región y le trae problemas a México en su frontera con Estados Unidos, hay que apostar por el triunfo opositor. Me encantaría seguir platicando contigo, pero desgraciadamente se nos ha terminado el tiempo. Muchas gracias por estar aquí en el programa y ayudarnos a entender mejor el proceso venezolano. No, muchísimas gracias a ti por invitarme, de verdad que sí. Y a nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las 7:30 por Si las Moscas.